180 pulgadas, 95 pulgadas, 140 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, puedo yo variar, ¿no es cierto?, la proyección de la imagen, que obviamente no es más que la proyección de la luz, ¿no es cierto? Fíjense, miren, tenía 3 valores yo de pantalla, tenía 95 pulgadas, 140 y 180. ¿Quién me puede decir, no es cierto?, en cuál de esos 3 tamaños de pantalla la imagen se ve con mayor nitidez, con mayor intensidad, con los colores más sobresalientes, ¿no es cierto? En 95 pulgadas, en 140 pulgadas o en 180 pulgadas. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué me dicen? En la más pequeña, 95 pulgadas. Ya, muy bien. En 95 pulgadas, la imagen se ve mucho mejor respecto a 140 y 180 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que en 95 pulgadas, yo tengo mayor intensidad de la luz. ¿Por qué tengo mayor intensidad de la luz que sale del foco? Porque el ángulo este que ven aquí, ángulo sólido, es menor. O sea, estoy concentrando yo los 5000 lumen en un ángulo menor. Si lo disperso más en mayor ángulo, fíjense en 140, 180, ¿no es cierto? En 180 grados, fíjense, en 180 grados, obviamente el ángulo es mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y es por eso que se ve menos intenso la proyección de la imagen. O sea, haríamos a menor ángulo, mayor intensidad de la luz. O sea, estoy concentrando la luz en menor ángulo. Esa es intensidad luminosa, porque el foco sigue emitiendo 5000 lumen para 180 pulgadas, para 140 o 95. Eso no varía. O sea, el foco emite una cantidad fija de flujo luminoso. Lo que estoy variando es el ángulo. Al variar el ángulo, entonces voy a tener mayor o menor intensidad. O, dicho de otras palabras, puedo concentrar yo la luz en un ángulo mucho menor y la luz va a salir con más intensa, los 5000 lúmenes. Entonces, la intensidad luminosa es igual al flujo luminoso dividido el ángulo sólido por el cual va a salir esa luz. Eso me da la intensidad luminosa que se llama. A ver, ¿alguna duda que tengan sobre qué es intensidad entonces, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Si yo concentro el ángulo, más intenso va a ser la luz. Eso, así de sencillo. Entonces, la intensidad es flujo luminoso dividido entre ángulo por el cual sale esa luz. ¿Ya? El ángulo sólido se mide en estéreo radianes. El ángulo plano se mide en radianes y grados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el ángulo sólido. Fíjense, en el ángulo sólido, la unidad con la cual se mide el ángulo sólido es el estéreo radian, ¿no es cierto? Y siempre, ¿no es cierto?, para el ángulo sólido se toma como referencia un círculo. En este caso, como estamos trabajando en 3 dimensiones, se toma una esfera. Y fíjense aquí, tengo una esfera, le he hecho un orificio, ¿no? Y del orificio, fíjense, ¿no es cierto? Del orificio tengo esta superficie S, ¿no es cierto? Y por ahí es donde va a salir la luz, ¿no? La iluminación va a salir, suponiendo que está en el centro, por aquí va a salir la iluminación, ¿no es cierto?, del foco, por esa abertura que yo le he creado. El ángulo sólido se define como área o superficie, fíjense, esta superficie, dividido entre radio al cuadrado. Esa es la definición del ángulo sólido. Área sobre radio al cuadrado. Si este orificio que ven aquí en la gráfica va aumentando el tamaño,
¿Cuál será el tamaño máximo que va a llegar a tener este orificio si va creciendo y creciendo? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿cuál va a ser el tamaño máximo que va a adquirir ese orificio si sigue creciendo y creciendo? Jóvenes, hola, hola. ¿Cuál será el tamaño máximo que puede crecer el orificio, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto será el tamaño máximo? Estoy esperando sus respuestas, jóvenes. Jóvenes, ¿cuánto es el área máxima que puede abarcar el orificio? La mitad de la esfera. La mitad, ¿qué dicen? A ver, bueno, ya hay una referencia. La mitad, ¿qué dicen? ¿Puede crecer más de la mitad de la esfera o no? O sea, el orificio puede crecer más de la mitad. Puede comerse toda la esfera. Cuando se coma toda la esfera, la luz va a salir. ¿Por dónde va a salir la luz? ¿Por dónde va a salir la luz? Cuando obviamente ese orificio va creciendo y se come toda la esfera. ¿Eh? Va a salir por todos lados, ¿no es cierto? Cuando la luz sale por todos lados, entonces el ángulo sólido se dice que es el ángulo sólido de una esfera y es igual a 4pi estéreo radianes. ¿Sí? Ya es el tamaño máximo que puede adquirir el ángulo sólido, es comerse toda la esfera, entonces voy a tener un ángulo sólido de 4pi estéreo radianes. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces el tamaño máximo que puede adquirir la esfera es de 4pi estéreo radianes. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de ángulo sólido. ¿Eh? Este es el ejemplo número 1. Dice, ¿qué ángulo se subtiene en el centro de una esfera de 8 metros de diámetro por el cual puede salir una luz en un área de 1,5 metros cuadrados? Entonces yo tengo aquí, fíjense los datos, ¿no es cierto? Donde esto, fíjense, esto de aquí es la parte hueca y aquí está su superficie. Es 1,5 metros cuadrados. El diámetro es 8 metros, por lo tanto el radio va a ser de 4 metros. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el ángulo sólido? ¿Cómo se calcula, jóvenes, el ángulo sólido? Hola, hola. La formulita, ¿cuál era el ángulo? El área sobre el radio al cuadrado. Ya, muy bien, el área, el área. ¿Cuánto es el área? 1,5 metros cuadrados. El radio, 4 metros. ya, entonces eso es el ángulo sólido. ¿Cuánto sale? 0,09. 0,09 estéreo radianes. Entonces, ese es el ángulo sólido de este orificio que se ve aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el ángulo sólido?
Eso entonces es el ángulo sólido. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, No, vamos al dije. otro. Muy bien, vamos al cálculo de la intensidad. Calcular la intensidad luminosa emitida por la siguiente lámpara. Dice, aquí tengo una lámpara donde el flujo luminoso son 730 lumen, ¿ya? Y me pide calcular cuánto es la intensidad luminosa de esta lámpara, ¿ya? Si yo analizo esta lámpara, ¿no es cierto? No está saliendo la luz como el ejemplo anterior. Aquí la luz salía por aquí, ¿no? Salía por ese orificio. ¿Por dónde está saliendo aquí la luz, jóvenes? Por todas partes. Por todas partes. Entonces, cuando sale por todas partes, el ángulo sólido es de una esfera, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el ángulo sólido de una esfera? 4 pi estéreos radianes. Ese es el ángulo sólido de una esfera. De una esfera es 4 pi estéreo radianes, ¿no? 4 pi estéreo radianes. Entonces, la intensidad luminosa, ¿a qué va a ser igual? Flujo luminoso sobre ángulo sólido, ¿no? El flujo luminoso son 730 lumen. El ángulo sólido son 4 pi estéreo radianes. ¿Cuánto sale eso? 58. Eso es la intensidad luminosa entonces de esa luminaria, 758 candelas. ¿Sí? Eh, preguntas sobre intensidad luminosa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por eso entonces se llama intensidad luminosa. Vamos a otro concepto, ya otro concepto luminotécnico, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Que se conoce con el nombre de luminancia, ¿ya? ¿Qué es la luminancia? La luminancia es la intensidad luminosa reflejada por una superficie. Eso es la luminancia, intensidad luminosa reflejada por una superficie. ¿Ya? Y su valor se obtiene, dice, dividiendo la intensidad luminosa reflejada, ¿no es cierto? La unidad de la luminancia es candela sobre metro cuadrado. Y esta es la formulita de la luminancia. Es igual a I sobre S. I es intensidad de luz que refleja una superficie. S es la superficie o área reflejada. Y L es luminancia, ¿no es cierto? O más comúnmente, ¿no es cierto? La luminancia, seguramente ustedes en arquitectura lo conocen como efecto del brillo o el brillo de una superficie, ¿ya? ¿Ustedes han dado cuenta que hay algunas superficies que brillan más que otras o no, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿O será que Sí, todas las superficies? Eso es luminancia. Eso es luminancia, es brillo, ¿ya? Entonces ustedes saben que hay superficies que brillan más que otras, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Y el brillo aparece cuando hay luz, porque si no hubiera luz, no hubiera brillo, ¿no? Ya sea la luz del sol o la luz, ¿no es cierto?, de una luminaria. Eso entonces se conoce como brillo, ¿ya? ¿Alguna consulta que quieran sobre luminancia, jóvenes? Ya saben qué es ya.
¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre luminancia o brillo? Bueno, entonces, todo lo que brilla se llama luminancia en luminotecnia. Y la luminancia no es más que la intensidad de la luz que puede reflejar una superficie. Por ejemplo, yo tengo una luminancia de una hoja de papel blanco que está iluminado con 400 lux. Entonces yo ilumino esta hoja de papel blanco, ¿no es cierto? La luz va a llegar a la hoja de papel blanco y la hoja de papel blanco, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Va a reflejar la intensidad de la luz, ¿no? Y ese reflejo se llama luminancia o brillo, ¿ya? Por ejemplo, si la hoja fuera de color blanco, la luminancia en este caso son de 100 candelas sobre metro cuadrado. Ahora, por ejemplo, con la misma luminaria que genera una iluminación de 400 lux, pero si la hoja es de color negro, la luminancia es igual a 5 candelas sobre metro cuadrado. Entonces, fíjense, ambos cuadernos, ambos libros están iluminados con la misma luminaria, pero lo que varía es la luminancia, ¿ya? Lo que varía es la luminancia. ¿Y qué es la luminancia? Es el brillo de las superficies, ¿no es cierto? Eso es luminancia. No sé si tiene alguna pregunta sobre luminancia o brillo. ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, el brillo de las superficies es medible y el equipo que mide se llama luminancímetro. El luminancímetro mide el brillo o luminancia de las superficies. Y este es el luminancímetro, es un equipo de trabajo para medir el brillo de las superficies. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Un minuto.
preguntas, jóvenes? Sí. El luxómetro mide iluminación, ¿no? El luxómetro mide iluminación. El luminancímetro mide luminancia, que es brillo, brillo. Entonces, ahorita vamos a ver valores. Mire, yo sé que el brillo usted lo conoce, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, fíjense, miren, una calle bien iluminada tiene que tener un brillo de 2 candelas sobre metro cuadrado. Si yo ilumino papel blanco con una iluminación de 400 lux, voy a tener 100 candelas sobre metro cuadrado de brillo. ¿Ya? Papel negro, 15 candelas sobre metro cuadrado de luminancia. Dice aquí, las paredes para oficinas tienen que tener un brillo de 50 a 100 candelas sobre metro cuadrado. El techo tiene que estar entre 100 y 300 candelas sobre metro cuadrado de brillo. Las pantallas de video máximo tienen que tener 200 candelas sobre metro cuadrado. Entonces, eso es el brillo. Por ejemplo, en taller de arquitectura, otra vez, toman en cuenta el color, como se dice, de la pintura y el tipo de la pintura para hacer la fachada, ¿o no? Sí. Ya, ¿cuánto tiene que ser el brillo máximo de una pared de fachada con la iluminación del sol? Porque si usan pintura muy brillante, es muy molestoso, ¿no? Es peor si es una superficie muy grande, o sea, tiene mucho brillo, mucha luminancia. ¿Cuánto máximo le permite su norma arquitectónica de luminancia o brillo? Creo que lo que se toma en cuenta es el confort de adentro, digamos. Por ejemplo, no poner pinturas oscuras para que no absorban el calor hacia adentro. En esa parte es lo que se nos toma en cuenta la pintura. Ya, pero el brillo, no hablan de nada de brillo, o luminancia se llama en luminotecnia. Jóvenes. Creo que no. No han No, llevado ingeniero. no han llevado colores, brillo, lo dudo que no hayan llevado colores, un arquitecto nada menos. Pero en esta clase estamos llevando. Ya, muy bien, o no han aplicado, entonces no aplican lo que es brillo en colores, en pintura, esas cosas, ¿o no? No, ingeniero, solo nos enseñan sobre la psicología del color, digamos, en tema de arquitectura, usar colores claros para ambientar y que tenga más, reflexión en el tema de la luz a algunos ambientes, y en el tema de los colores claros, oscuros, ya evitar que, que se reflejen, ¿no? Igual en el tema térmico usamos esos conceptos. O sea, usan entonces los conceptos de brillo para sobre todo eso con las pinturas, fachadas, ¿no? No nos enseñan a fondo ese tema de cómo usted dice la luminancia, pero sí acerca de como decía la compañera, colores que brinden confort o que no reflejen mucho o no adquieran mucha luz, o el tema térmico del asoleamiento para que no genere calor o en la parte interna o mucho brillo, digamos. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que es luminancia, es brillo, por si acaso, ya. Entonces, por ejemplo, dice para paredes, según la normativa, tiene que tener un brillo de 100, de 50 a 100. Si tiene más, ya es molesto. No sé si una vez cuando tienen una habitación pintada de blanco, obviamente es bien, entra buena iluminación, pero cuando está de blanco y en verano entra el sol, ¿no es cierto? Y uno está dentro de ese ambiente,
en vez de, como se dice, causar confort, causa malestar al ojo humano, ¿no? Peor si uno está mucho tiempo expuesto a eso, a esa luminancia. Por ejemplo, ¿alguna vez han ido al Salar de Uyuni, no es cierto? Cuando está seco, ¿no? Y es blanco y obviamente refleja mucho más todavía la luz, pero eso molesta, ¿no? Esa luminancia, ese brillo molesta al ojo humano si uno va a estar mucho tiempo, ¿sí o no? Las fachadas igual molestan si tienen mucho brillo, mucha luminancia, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, dice, las paredes tienen que estar de 50 a 100. El cielo raso puede tener un poco más. Las pantallas de video, bueno, ahora las pantallas son planas, son LED de plasma. Antes eran de vídeo, no sé si han visto las computadoras antiguas. Lo que es el monitor era bastante pesado, ¿no? Y grueso era, ¿no? Entonces ahí uno notaba, ¿no? Digamos, el brillo de la pantalla y uno tenía que mover la pantalla de la computadora de tal forma que no le dé la luz directa o que no cause mucho brillo, ¿sí o no? Entonces, eso es luminancia. ¿Preguntas sobre luminancia? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, ya sabemos entonces de qué estamos hablando. Entonces, para saber la luminancia necesitaba dos cosas, ¿no? Volviendo al tema. ¿Qué necesitaba? Necesitaba la intensidad de la luz que refleja una superficie. ¿Sí o no? ¿No? Volviendo atrás, fíjense, dividida entre la superficie. Esta es la fórmula de la luminancia. Necesito intensidad de la luz, no la luz que sale del foco, sino la luz que refleja la superficie. Y eso es lo complicado de obtener. ¿Cómo voy a saber yo cuánto luz refleja una superficie? Entonces, para ello se ocupa esta otra fórmula, ¿ya? Donde la luminancia está en función, fíjense, de esto. L es luminancia, que se mide en candelas sobre metro cuadrado. P o Rho del alfabeto griego me indica el grado de reflexión que tiene una superficie. Y E es la iluminación en lux. Entonces, con esto ya puedo calcular yo la luminancia porque son datos más conocidos y más fáciles de obtener, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el grado de reflexión? El grado de reflexión es el porcentaje de luz o intensidad de luz reflejada por una superficie. El color blanco refleja el 70 al 75% de la intensidad de la luz. El color negro refleja del 4 al 6%, ¿no? Entonces, eso es lo que me da el grado de reflexión de los colores. O sea, el que más refleja la luz es el color blanco y el que menos refleja la luz es el color negro. Y en medio de esos dos están ya los colores que ustedes conocen, ¿no es cierto? Eso es el grado de reflexión de los de los colores. Y aquí está el grado de reflexión de algunos materiales, ¿no? El reboque con cemento claro refleja del 35 al 55% de la intensidad de la luz. La madera del 30 al 15, el granito, miren, el granito del 15 al 25%, los granitos para cocina. El mármol blanco de 60 a 70 es el grado de reflexión, ¿no? Y así sucesivamente los otros valores. Entonces, el grado de reflexión lo tengo de estas tablas y estas tablas de aquí, obviamente, este valor lo introduzco en mi fórmula y obviamente ya calculo la luminancia. ¿Preguntas sobre luminancia, jóvenes? ¿Preguntas, dudas sobre luminancia? Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces de luminancia. Fíjense, aquí está el ejemplo, miren, dice calcular la luminancia o el brillo de una pared de oficina de color blanco que está iluminado con una iluminación de 400 lux, ¿no es cierto? Y me pide indicar si esa luminancia o ese brillo está dentro de los valores recomendados. Recuerden que cuando tiene mucho brillo molesta al ojo humano. Cuando tiene poco brillo, seguro que tiene poca iluminación y también molesta, ¿no es cierto? Hay un valor ideal, ustedes han visto. Ayer vimos el miércoles con el luxómetro cómo algunos tenían mala iluminación, ¿sí o no? ¿No? Y
y con esa mala iluminación no se puede trabajar ni estudiar bien. Bueno, entonces el ejemplo, fíjense, dice calcular la luminancia. ¿Cómo se calcula la luminancia, jóvenes? ¿Se acuerdan? Es igual a E por el grado de reflexión dividido entre pi. Entonces, el dato que necesito es el grado de reflexión. Entonces, para eso tengo que leer el ejercicio y el ejercicio me dice que la pared de qué color es de color, a ver, aquí color blanco. ¿Cuánto es el grado de reflexión para el color blanco, jóvenes? De 70 a 75. 75. Muy bien, 70 a 75. 70 voy a tomar 70%, que vendría a ser 0.7. La iluminación son 400 lux. Por lo tanto, lo reemplazo. ¿Y cuánto sale reemplazando? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 89 candelas. 89 Sobre el candelas. metro. Ya. ¿Y qué tal ese brillo? ¿Es aceptable o es muy molesto para el ojo humano? ¿Qué dicen las normas? Jóvenes, ¿qué tal es ese valor de brillo? ¿Es muy poco o muy elevado? Es aceptable según la tabla de luminancia ideal para las paredes de oficina de 50 a 100 candelas metros sobre metro cuadrado. Está entre eso, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ese valor, ¿no es cierto? Es un valor aceptable, como se diría, ¿no? O sea, recuerden que si pongo mucha iluminación y hay mucho brillo también, y eso es molesto, de ser confortable, molesta mucho brillo, ¿ya? Entonces, 89, digamos, es un buen valor, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Bueno, ya vimos entonces ya varios conceptos, vimos flujo luminoso, eficiencia, iluminancia, intensidad luminosa, iluminancia. Le he enviado el práctico número 1 y obviamente tienen que ir resolviéndolo, ¿no? Me imagino que ya lo están haciendo porque ya están en sexto semestre y no creo que ustedes se dejen acumular para el último día que yo les pida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dudas tuvieron en su práctico, jóvenes? Que además tienen el texto guía, ¿no? Donde está explicado todo lo que estamos avanzando, ¿no? Jóvenes. Bueno, me alegro que no tienen ni una duda, entonces quiere decir que están avanzando bien y eso ya, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces avanzando con otros subtítulos. Ahora vámonos al subtítulo 2. El primer subtítulo son conceptos, ¿no? Que vimos, ¿no es cierto? Los 5 conceptos de luminotecnia. Ahora vamos a ver la segunda parte, el subtítulo que son leyes y curvas. Y aquí está la primera ley que se llama la ley de la inversa de los cuadrados. ¿Ya? ¿Qué me dice esta ley? Fíjense en la ley de inversa de los cuadrados. Dice que se utiliza para calcular la iluminación a una distancia 2, ¿ya? Si previamente se conoce la iluminación a una distancia 1. Entonces, si yo sé la iluminación a una distancia 2, o perdón, a una distancia 1, tranquilamente con ese valor puedo calcular la iluminación a una distancia 2 cualquiera. Eso me dice la ley de inversa de los cuadrados, ¿no? Entonces, aquí fíjense, tengo un foco luminoso. El foco luminoso está aquí, ¿no? Y de ahí obviamente
tengo dos distancias. Distancia 1, que voy a tener una iluminación E1, y la distancia 2, voy a tener una iluminación E2. ¿Quién me puede decir así, de análisis, ¿no es cierto?, común, del sentido común, ¿dónde voy a tener más iluminación? ¿A la distancia de 1 o a la distancia de 2? Jóvenes. D2. En D2 voy a tener mejor iluminación que en D1, ¿así? No, en D1, porque más cerca. Muy bien, eso digamos, conectarse con la realidad, como se dice con la vida cotidiana, porque la iluminación, la luz, lo usamos en la vida cotidiana. Por un arquitecto, ¿no?, que bastante habla de iluminación, ¿no? Entonces eso es tener el sentido común, y eso tienen que tener cuando hacen un ejercicio, ¿no? Entonces ya dijo su compañero que a la distancia de 1 es más iluminación que respecto a la distancia 2. Entonces, muy bien, eso nos va a servir para plantear nuestras ecuaciones, ¿ya? Entonces, en esta gráfica, fíjense, de la definición de iluminación, recuerden que la iluminación era E y se definía como flujo luminoso sobre superficie, ¿no es cierto? Esa era la definición de iluminación. Entonces, de la definición de iluminación, simplemente yo despejo el flujo luminoso, y el flujo luminoso va a ser igual a E por S. El flujo luminoso es igual a E por S, ¿no? Eso salió de aquí. Y vamos a llamar ecuación número 1. El ángulo sólido, ¿cómo se define el ángulo sólido? El ángulo sólido se define como S sobre distancia al cuadrado, o R al cuadrado, era, ¿no es cierto? Área sobre distancia al cuadrado, ¿ya? Y la última es definición de la intensidad. ¿Cómo se define la intensidad? La intensidad se define como flujo luminoso dividido entre ángulo sólido, ¿no? Flujo luminoso sobre ángulo sólido. Entonces, si yo reemplazo la ecuación 1 y 2 en la ecuación 3, o sea, cuenta de flujo luminoso, coloco E por S, y cuenta de ángulo sólido, coloco esto de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo me va a quedar entonces la ecuación número 3 de la intensidad? Me va a quedar de la siguiente forma, fíjense. La intensidad, ¿no es cierto?, al hacer ese reemplazo me va a quedar que es igual a E por S, que es el flujo luminoso, dividido entre el ángulo sólido, que es S sobre distancia al cuadrado. Las superficies se van a eliminar y voy a tener que la intensidad es E dividido entre 1 sobre distancia al cuadrado. Haciendo extremos con extremos, medios con medios, voy a tener que la intensidad es igual a E por distancia al cuadrado. Entonces ahí tengo la ecuación de la intensidad, ¿no? Despejo E de aquí, fíjense, despejando E voy a tener lo siguiente. E a qué va a ser igual? A intensidad sobre distancia al cuadrado. Entonces aquí tengo una nueva ecuación de iluminación, ¿ya? Donde la iluminación está en función de la intensidad y lo que dijo su compañero, ¿no?, de la distancia. A mayor distancia voy a tener menos iluminación, a menor distancia mayor iluminación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es ecuación de iluminación, ¿no es cierto?, en función de la intensidad y la distancia. Ahora veamos a las intensidades luminosas, fíjense. La intensidad luminosa está siendo representada por estas flechas de color rojo, ¿no? Entonces aquí, ¿quién me puede decir en la distancia D2? En la distancia D2, ¿cuántas flechas atraviesan la superficie? Aquí, ¿cuántas flechas hay que están atravesando esta superficie? Jóvenes, ¿pueden contar? 9. ¿Y aquí? ¿Y aquí cuántos?
Y a la distancia de 1, ¿cuántas intensidades atraviesan la superficie? Jóvenes, Igual 9. ya 9. Y aquí igual 9, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O sea, a la distancia 2, a la distancia 1 o a otra distancia, quiere decir que la intensidad es la misma, porque están los 9 ahí, están los 9. Entonces la intensidad es la misma. A la distancia de 1, entonces la intensidad va a ser igual a E1 por D1. Eso estamos utilizando de esta fórmula, miren, utilizando esta fórmula de aquí, ¿no? Intensidad va a ser igual a E1 por D1, a la distancia D1. A la distancia D2, la intensidad va a ser igual a E2 por distancia 2 al cuadrado. Entonces, como son los mismos términos, puedo igualar esto con esto. Haciendo la igualación, ¿qué voy a tener? Voy a tener que E1 por D1 es igual a E2 por E2. Y ordenando, voy a tener que E2 sobre E1 es igual a D1 al cuadrado sobre D2 al cuadrado. Esa es la fórmula que se llama la ley de inversa de los cuadrados y sirve para calcular la iluminación a una distancia 2 si previamente conozco la iluminación a una distancia de 1. ¿Ya? Eso entonces es la ley de inversa de los cuadrados. ¿Alguna duda que tengan sobre la ley de inversa de los cuadrados, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre la ley de inversa de los cuadrados? Que esta es su formulita, ¿ya? ¿No? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Los que ya tienen el texto están siguiendo que estamos avanzando tal cual están los jóvenes, o está diferente, jóvenes. Está igual, ingeniero. Ah, muy bien, entonces, muy bien, digamos, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando, entonces, ya, entonces vamos al ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de ir al ejercicio? Bueno, vamos al ejercicio, entonces. ¿Sí? ¿Qué pregunta tenía? No hay. Ese es el ejercicio, fíjense. Dice, un punto luminoso de 36 candelas de intensidad luminosa. Me pide calcular la iluminación a 1 metro de distancia, a 2 metros y a 3 metros, ¿no? Calcular la iluminación a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros de distancia. ¿Cómo calcularía la iluminación a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros? ¿No? Jóvenes, ¿cómo es? ¿Cuál es la formulita de iluminación en función de la intensidad? Empezando con el inciso A, la iluminación a 1 metro, ¿no es cierto? ¿Cómo será la iluminación a 1 metro? La iluminación a 1 metro va a ser igual a la intensidad de la luz. La intensidad es la misma, ¿no? A cualquier distancia, dividido entre la distancia 1 al cuadrado. Entonces la intensidad es 36 y reemplazo ese valor. 36 candelas. La distancia me está pidiendo 1 metro. Distancia 1, 1 metro al cuadrado. ¿Cuánto sería la iluminación? No necesitan calculadora, ¿no? ¿Cuánto es? Jóvenes. 36. 36. Esta misma fórmula la puedo utilizar para calcular a 2 metros. Si utilizaría esta misma fórmula, ¿cuánto será la iluminación a 2 metros? ¿Va a ser mayor o menor a 36? ¿Qué dicen? Jóvenes. Menor. Ya menor, ¿cuánto sería? 18. No, 9 lux. eso.
a 2 metros sería 9 lux, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es utilizando la fórmula que está ahí. Pero vamos a utilizar la otra fórmula que hicimos, esa fórmula más larga, ¿ya? Entonces, a 2 metros tiene que darnos 9 lux. Entonces, ¿qué dice la ley de inversa de los cuadrados? Que la iluminación a una distancia 2, ¿no es cierto? E2 sobre E1 es igual a D1 sobre D2. Aquí despejo simplemente E2 y voy a tener que E2 va a ser igual a E1 por distancia 1 sobre distancia 2. Entonces, reemplazando, ¿qué voy a tener? Voy a tener que es igual a E1 era 36 lux, D1 es 1 metro y D2 es 2 metros. ¿Cuánto sale esto? 18. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 9. 9. Entonces, fíjense, me salió lo mismo que al aplicar esta formulita, ¿no? Sale lo mismo que al aplicar esa formulita. 9 candelas sobre metro cuadrado. Entonces, puedo usar cualquiera de esas dos fórmulas, ¿ya? Preguntas sobre iluminación horizontal, perdón, iluminación a diferentes distancias. Inge, y en el caso de hacerlo a 3 metros, ¿usaríamos la misma distancia 1 o qué distancia? No, sería así, a 3 metros sería, aquí voy a hacer, a ver. Aquí voy a hacer ya. E3 sería, E3 a 3 metros de distancia. Entonces, ¿cuál fórmula quiere aplicar? La primera, digamos, es la más fácil, dividido entre distancia 3 al cuadrado, y voy a tener aquí que es igual a 36 candelas sobre 3 metros al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto va a salir eso? 4. 3 metros. ¿Ah? 4 lux. 4 lux, eso, 4 lux sale. Porque 3 al cuadrado es 9. ¿No? 9. Entonces sale 4 lux. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, y se entendió. Muy bien, vamos entonces a otro concepto que es iluminación horizontal e iluminación vertical. ¿Ya? Iluminación horizontal e iluminación vertical. Bueno, su nombre dice, ¿no es cierto?, qué es iluminación horizontal y qué es iluminación vertical. ¿Ya? Como esto está en el texto, ¿no es cierto? Entonces le voy a explicar yo qué es iluminación horizontal y qué es iluminación vertical, así para que sea más llevadero la clase, porque ya estamos 1 hora, ¿no es cierto? Y no me gusta avanzar mucho tiempo porque cansa, ¿no es cierto? Cansa estar ahí en la pantalla. Entonces le voy a explicar qué es iluminación vertical. Miren, yo tengo una hoja. ¿Ven el brillo de la hoja o no, jóvenes? Sí, se ve. Miren, si está en la posición horizontal la hoja, se llama iluminación horizontal. Esta hoja está a unos 2 metros de un foco, ¿ya? Si lo pongo así, miren, si lo pongo así, vean el brillo de la hoja, ¿no es cierto? ¿Es la misma o no? Que así. ¿Ven la diferencia o no en la cámara? Sí, ¿Cuándo está mejor iluminada la hoja? ¿En esta posición vertical o en la horizontal? Horizontal. Es.
pero la hoja está a la misma distancia, a 2 metros igual está así en esta posición. Pero cuando está así, se llama iluminación sobre superficie vertical. Y esta es iluminación sobre superficie horizontal. Eso es la iluminación vertical. O sea, puede estar a la misma distancia, ya, la hoja, en posición horizontal o vertical, pero ustedes han notado que en esta posición la iluminación sobre la hoja es mucho mayor que respecto a esta posición, por más que esté a la misma distancia. Entonces, eso es iluminación horizontal y vertical. Y aquí está cómo se calcula, fíjense, voy a mostrar la formulita directamente, no voy a hacer la deducción. Aquí está, miren. Y dice que la iluminación horizontal es igual a la intensidad de la luz del foco. ¿Dónde está el foco? Aquí está el foco, miren, es igual a la intensidad de la luz. Ya, intensidad de la luz, ¿no es cierto? Dividido entre h al cuadrado. ¿Qué será h al cuadrado? Altura. Eso, la altura, ¿no es cierto? Al foco, la altura al foco. Y me dice por el coseno al cubo de alfa. ¿Qué será alfa? ¿Ven? Viene en la gráfica. ¿Qué es alfa? Alfa es esto. El ángulo. El ángulo con el cual está saliendo la intensidad de la luz del foco. Miren, en este caso, si yo quiero calcular la iluminación en este punto, aquí miren, en este punto M, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo de salida de la intensidad luminosa es esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, si quiero calcular la iluminación aquí abajo en el punto M1, ¿cuánto será el ángulo? A ver, ¿quién me puede decir? Si yo quiero calcular la iluminación M1, ¿cuánto será el ángulo? 0. 90. ¿Cuánto? 0 grados. ¿Sí o no? Ya, ¿y dónde voy a tener mejor iluminación? ¿En M1 o en M? M. M1, ¿no? Porque el ángulo es 0 y el rayo está yendo de forma directa. Esas son estas formulitas de iluminación horizontal e iluminación vertical. Ya les dije que la iluminación vertical, ¿no es cierto?, es menor dependiendo de la dirección de la intensidad de la luz. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En resumen, ingeniero, la iluminación vertical sería mayor que la horizontal, porque la horizontal conlleva un ángulo. Depende dónde, depende dónde. Por ejemplo, miren, la iluminación varía de acuerdo a dónde, en qué posición estamos calculando. Le doy un ejemplo, mire aquí, miren. Si yo quiero calcular la iluminación aquí, sobre el piso, vamos a suponer, ¿no es cierto? Se llama iluminación horizontal, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta es una pared, a ver, aquí voy a hacer así como una pared, a ver aquí. Vamos a suponer que esta es una pared, vamos a suponer que es una habitación, ve ahí la pared, ¿no es cierto? Y quiero calcular la iluminación aquí. Perdón, aquí, ahí. Eso es iluminación vertical, porque estoy calculando una pared vertical. ¿Dónde va a ser mejor la iluminación? ¿En M2 o en M1? ¿Quién me puede decir? M2. ¿Por qué mayor en M2? Mejor, mayor. Porque está más cerca. Muy bien, está más cerca, ¿no? Entonces depende, ¿no? De dónde yo quiero calcular la iluminación para decir cuál es mayor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Vamos al ejercicio y con eso ya. Entonces, EH se llama iluminación horizontal y EB es iluminación vertical, ¿no? O sea, ahí están sus dos formulitas y para eso necesito saber la intensidad, la altura y el ángulo, nada más. 3 datos, ¿no? Vamos al ejercicio, entonces este es el ejercicio, entonces dice, fíjense, dice, una superficie está iluminada por una intensidad de luz de 80 candelas, ¿ya? Y está a 2 metros de altura. Calcular la iluminación horizontal y vertical para los siguientes valores de ángulo alfa, para 30 grados y para 0 grados. Entonces me pide la iluminación horizontal y vertical para 30 grados y para 0 grados. Para 30 grados es como muestra en la gráfica, en el punto M sería, tanto la iluminación horizontal como la vertical, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo se calcula la iluminación horizontal y vertical? Esta es la formulita. La iluminación horizontal es igual a la intensidad por coseno al cubo de alfa sobre h al cuadrado. Y la vertical es esta formulita, intensidad por coseno al cuadrado de alfa por el seno de alfa dividido entre h al cuadrado. Entonces voy a empezar con el inciso A. El inciso A es para un ángulo de 30 grados, que viene a ser el punto M. El punto M. Entonces, en el punto M, si yo veo, ¿no es cierto?, la intensidad está llegando con este ángulo de aquí, ¿no? Con ese ángulo, está partiendo con un ángulo de 30 grados. Entonces, la iluminación horizontal, ¿a qué era igual? Está arriba la fórmula, miren, ¿no es cierto? Es igual a intensidad, que es 80 candelas. El ángulo es 30 grados, coseno al cubo de 30 grados, dividido entre h al cuadrado, que viene a ser 2 metros al cuadrado. Y ahí tengo la iluminación horizontal. ¿Cuánto me sale la iluminación horizontal? 12,99. Ya, 13. Y la vertical reemplazo a la siguiente fórmula, ¿no? Como la siguiente fórmula, fíjense. Entonces es igual a 80 por el coseno al cuadrado de 30 multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Y cuánto me sale eso? 7,5 lux. Ya, 7,5 lux. Entonces a 30 grados sobre el piso es 13 lux. En ese punto en la pared es 7,5 lux. ¿Me explico o no? Esa es iluminación horizontal y vertical. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? El mismo procedimiento se tiene que hacer para el inciso B, que dice a 0 grados, ¿sí? Entonces el inciso B a 0 grados va a ser lo mismo, simplemente pasamos el ángulo, ¿ya? O sea, los 80 candelas sigue siendo lo mismo. A 0 grados va a ser 80 candelas por el coseno al cubo de 0 grados, ¿sí? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? $20. 20, mucho mayor, ¿no? Porque estamos debajo del foco. ¿Y la vertical cuánto será? Cero. 0, ¿no? 0 grados, ¿no? Porque si yo tengo, por decir, una pared ahí, la luz se va a pasar recto, ¿no? O sea, si la pared está así, ¿no? La intensidad de la luz, fíjense, pasa. La intensidad de la luz se va a pasar, ¿no? No va a chocar a la pared, ¿no? Por eso es 0, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre iluminación horizontal y vertical? Ingeniero, tengo una duda. A ver. En el ejercicio A, ¿Ya? de 80 por coseno al cuadrado de 30 por seno de 30 sobre 2 metros al cuadrado, ¿Ya? a mí me sale 17,32. Ya, a ver, vamos a ver la calculadora, miren, o sea, esto es coseno de 30 al cuadrado. Aquí vamos a ver primero esto de la interpretación matemática de esto. Ya, aquí lo voy a hacer. Coseno al cuadrado de 30, el 2 está aquí, ¿no? No está en el 30, ¿ya? Coseno al cuadrado de 30 grados es igual a coseno de 30 grados elevado al cuadrado. Así es matemáticamente la interpretación, ¿no? Ahora, ¿sí lo está haciendo o no? A ver, veamos cuánto es el coseno de 30. Vamos a ver aquí, a ver. Vamos a ver aquí con mi calculadora. Aquí está, miren, a ver, la científica, ¿cómo es esta? La científica. ¿Ve la calculadora de la pantalla, joven, o no? Sí, ingeniero.
Ya, a ver, busque coseno aquí. ¿Dónde está coseno? Uy, no hay coseno. ¿Dónde está coseno aquí? Coseno de Coseno. 30, 0,86. Uy, ¿cómo se hace aquí en esta calculadora? ¿Ven? Ya, usted ya calculó entonces 0,86 así. Sí, coseno de, o quiere que saque coseno de 30 al cuadrado. A 0,86. Eso. Fíjese aquí ahora, elévelo al cuadrado ese valor. ¿Cuánto sale? Elévelo al cuadrado, ¿ya? ¿No? Que directo lo puedo sacar de coseno de 30 al cuadrado. No, pero hagámoslo así por paso. 0,86 eleve al cuadrado, ¿cuánto le sale? 0,73. Ya, entonces, no, perdón, estoy aquí. Esto le sale 0,86. Multiplique por 0, tanto. Este es seno, no es coseno, no, este es seno. 0,86 multiplique por seno de 30, ¿cuánto le sale? Por seno de 30, ¿no? ¿Cuánto sale? Todavía no me sale. ¿Cuánto? Todavía no lo he sacado el dinero. 0,86 por seno de 30. Sí, exactamente. 0,43. Por 80 dividido entre 4 sería, ¿no? O directamente 80 entre 4, ¿cuánto es? ¿20? Es todo eso por 20, así de forma directa, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 8 lux. ¿Seguro? Sí, eso me salió. ¿Y el anterior cuánto le salió? No, es que yo lo saqué directo, eso me salía 17,36. Directo lo saqué todo en la científica. Claro, puede sacar directo de esta forma, miren. Esto de aquí, miren lo que estoy marcando. ¿Cuánto sale? Mire, es 80 sobre 2 al cuadrado, 80 sobre 4, es 20. 20 multiplique por coseno al cuadrado y por seno. A ver cuánto le sale. Directo. $7,39. Ya 7,39, 7,5. A ver, su compañero, pero... Jóvenes, ¿cuánto le sale a su compañero? A mí me sigue saliendo 17,32. ¿Cómo? 7,32 me sigue saliendo, ingeniero. Debe estar mal en mi calculadora o no sé. O lo estoy sacando. 7. Está bien, pues 7,4 ya. Yo pensé que era 17, pensé que había sacado. Yo escuché 17. Exacto, eso dije, 17,32. ¿Y le sigue saliendo así? Exacto, ingeniero, así me sigue saliendo. Es que usted el 2 lo está poniendo al 30. Aquí no dice, fíjese aquí, el cuadrado está aquí en el coseno, no en el 30 ya, ¿no? Claro, pero el que la calculadora directo lo pone en el 30. ¿Cómo cuál calculadora? ¿Cómo directo? La científica. No, por eso el 2 está aquí en el coseno, no está en el 30 grados. Seguramente usted está poniendo aquí coseno de 30 al cuadrado, ¿ya? ¿No? Porque no lo veo otra explicación, ¿no? Sí, debe ser eso. ¿Alguien sacó diferente al valor que está aquí en la diapositiva, jóvenes? Saqué igual que el compañero. 17. ¿Sacó 17, señorita? 14, ingeniero. 14.
A mí me sale igual haciendo en la calculadora científica 7,5. Y así está bien 7,5, ¿no? Lo que está mal, lo que están sacando 14, ¿no? En la calculadora científica es que cuando ponemos coseno sale con paréntesis. Y si queremos elevar al cuadrado hay que ponerle 30, cerrar paréntesis y recién elevarlo al cuadrado. Exactamente eso, ¿no? Sí. No sé si ya lo corrigió el que le sale 17. Sí, ingeniero, ya me salió. Con lo que acaba de decir el compañero ahorita lo saqué. ¿Cuál era el error? El paréntesis, como dijo el compañero, entre paréntesis el 30 y afuera el cuadrado. Lo saqué y de ahí saqué por seno de 30 por 20, que es 80 sobre todo al cuadrado. 7,5 está bien. ¿Ya alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, sigamos entonces, a ver, falta todavía 10 minutos, ¿no? Vamos a ver ahora otro subtítulo que es curvas de distribución luminosa, ¿ya? Somos 8:20, ¿no? No tenemos 10 minutos todavía, vamos a ver si nos da, ¿ya? ¿Qué hora tienen, jóvenes, en su reloj ustedes? 8:27. ¿Seguro? 8:27, Inge. ¿Tienen clases de Sí, otra materia, jóvenes, o no? Sí. Ya, entonces, bueno, no se olviden, jóvenes, del práctico, ya, y esto está también en el texto, ¿no? Por si acaso. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, ingeniero, gracias. Fecha para el práctico, ¿no, Inge? Sí, ¿qué decía María? María Laura. Aún no dio fecha para el práctico, ¿no? Sí, pero tienen que ir haciéndolo, no tienen que esperar la fecha, porque mira, ya avanzamos hartos subtítulos y tiene que ir haciéndolo, ¿ya? O es de las personas que usted, faltando 3 días, 2 días, empieza a hacer recién el práctico de todo. No, bueno, Inge. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, jóvenes, un placer haber pasado con ustedes. Nos vemos